idea a la mente de que quizás hay algunos que están ejerciendo el poder y ni siquiera se han puesto a pensar o ni conocen que ese documento existe o existió en algún momento de la vida. Señores, nosotros le hemos pedido al embajador dominicano ante Santa Sede, que más que embajador y diplomático es un periodista experimentado, que estuviera con nosotros en un momento, primero en que él esté en el país, y segundo, en que están ocurriendo tantas cosas en el mundo, en la iglesia, en República Dominicana, en América Latina y en Estados Unidos, que merecen una pausa de reflexión, porque República Dominicana, a raíz de la muerte de Trujillo, ha vivido una serie de experiencias que me da la sensación de que no la hemos aprovechado, ni siquiera la hemos estudiado. Y salvo a raras excepciones dentro de lo que está Víctor, que quizá fue el primer periodista dominicano de investigación que fue a los archivos desclasificados, luego Bernardo Vega lo hizo, pero Víctor fue el primero. También fue de los periodistas que le daba seguimiento a los casos, que aquí lo mutilan y las cosas, una sustituye a la otra. Por otra parte, tenemos que él hizo militancia política y la separó totalmente de su periodismo. Fue un compañero y colaborador de Bosch de la fundación del PLD. Y nosotros quisiéramos aprovechar la presencia de Víctor para comenzar con él. Pero él me dice que por su posición de embajador hay muchísimos temas que no es que no quiera, sino que no debe de tratar. Y me pidió que para él estar aquí, él quisiera algunos temas que él no lo trate, sino hacernos una entrevista. Es raro, pero como él es periodista y siempre tiene una modalidad diferente de hacer las cosas, porque pues él tiene. Sin embargo, quería también decir que en el caso de las famosas investigaciones de casos que aparecen, que hoy mismo desclasifican el interrogatorio del empleado número 6 de Odebrecht. Quiero decir, y en reconocimiento a un coproductor de aquí, a José Cuello, que fue el primer partido político que en su órgano oficial hablan los comunistas, del Partido Comunista Dominicano, el PCD, trató un caso que fue en su momento interesantísimo, que fue el caso de la compra de un avión por parte de Dominicana de Aviación a una empresa norteamericana, y en la que se dice que hubo algún tipo de comisión. Eso, el primero que habló de ello aquí en los medios fue el PCD, y lo mismo pasó con algo que ocurrió y que no recuerdo, con la empresa privada y la Philip Morris y el León Jiménez. Esos fueron dos casos que la clase política hizo lo que tenía que hacer. Hizo lo que tenía que hacer. La denuncia con la prueba. Y tuvo el gobierno que explicar la operación. De todas formas, nosotros vamos a ver cómo manejamos el tema con el embajador Grimaldi, y vamos
a recordarle algunas cosas primero que son necesarias para la subsistencia. Yo creo que no sé si el embajador Grimaldi y yo comparte algunas ideas de las cuales nos enseñaron en la universidad, que dicen un buen periodista se reconoce más por las preguntas que por las opiniones a veces. Entonces a veces uno... Es que preguntando se opina. Preguntando se opina. Sí, preguntando se opina. No necesariamente. Se dirige la conversación. Hasta se induce la respuesta. Oh, muchacho. No. Señores, es nuestro embajador ante la Santa Sede, el periodista Víctor Grimaldi. Y nos llama mucho la atención también que viene con unos libros que de seguro nos dan muestra de que nos va a dar cátedra de algo. Don Víctor, ¿puede explicarnos entonces? Saludos, buenos días. Estos libros, el propósito, se ven libros... Buenos días, doctor Jacín. Se ven, buenos días, amables televidentes. se ven interesantes. ¿De qué se tratan esos textos? Bueno, es una agenda que yo le propongo para el programa de hoy. Voy a entrevistarlo en parte, me va a entrevistar a mí, a hacer un... Después ¿Cómo se llama eso en boxeo? Usted veo libros de Esa Bosch, es la agenda. veo libros relacionados a Bosch y veo libros relacionados al parecer con cuestiones eclesiásticas. No, ¿Qué de punto en cuestiones- común puede haber con respecto a ambas cosas? Y De libros de él cuestiones también. eclesiásticas no. Ah, no es de cuestiones eclesiásticas. Estos dos libros son el mismo libro, uno en inglés y otro en español. Ah, Este libro en español fue publicado en el año 76-77. El destino dominicano de John Ese- Barlow Martin. es este libro. Fue el embajador Aquí- durante la intervención. Correcto, este es en inglés. En inglés se llama Overtaken by Events, es como arrastrado por los acontecimientos, ¿verdad? Que los acontecimientos al autor en este título quiere decir como que Es como... se le pasaron por encima, se lo llevaron, qué sé yo, No, es como atrapado, overtaken. pero de manera imprevista. Atrapado, algo así. Pero sin embargo, cuando el libro se publicó en español, aquí se le puso el título de El destino dominicano, que no tiene que ver nada realmente con el título del libro ni del contenido. Vale. Eso es como que era el destino trágico de los dominicanos. Este libro, originalmente en inglés, fue publicado en el año 1966 y en el periódico El Caribe, que en esa época lo dirigía el doctor Germán Emilio Ornes, salieron algunas reseñas sobre él antes de las elecciones. Ese fue un libro que contó, aquí está la foto del autor, con el presidente de los Estados Unidos de 1963. El autor es John Barlow Martin. John Barlow se Martin. llama John Barlow Martin, y al lado de él está el presidente John F. Kennedy, que fue asesinado el 22 de noviembre de 1963. Martin fue embajador en la República Dominicana desde el mes de marzo del año 1962 hasta después del golpe de Estado del 25 de septiembre. Él salió del país después del golpe de Estado y no regresó. Pero volvió sí en el año 1965, ya cuando el presidente de los Estados Unidos era el vicepresidente con Kennedy, Lyndon Johnson, como enviado especial en mayo. Y fue él el que creó el llamado Gobierno de Reconstrucción Nacional que presidió Antonio Inbel Barrera, que fue una manera de neutralizar o de fastidiar al gobierno legítimo, constitucional, del presidente Francisco Alberto Camaño Deñó. Este libro fue escrito para menospreciar y difamar a Juan Bosch, en el fondo. Es su versión personal, y cuando se iba a publicar en español, ya unos años después, cayó en manos de Acción Pro Educación y Cultura, que hoy se llama APEC. Universidad de APEC, pero la Fundación Acción Pro Educación y Cultura la presidía José María Bonetti Burgos, el padre de José Miguel Bonetti Guerra, y le propusieron a Santana Bonetti, como le decían, que publicara este libro, y él dijo que no, porque él era amigo de Juan Bosch.
Muchos años después, ya cuando había fallecido el padre de José Miguel Bonetti Guerra, se publicó este libro. Y durante 40 años se ha utilizado, ya no se utiliza porque todos los argumentos han sido derrotados, pero se utilizó durante mucho tiempo para denostar a Juan Bosch, ese libro. Yo en el año 1965 publiqué un libro que se llama El diario secreto de la intervención norteamericana del 65, que después, con ampliaciones que le hice, se llama Golpe y Revolución, el derrocamiento de Juan Bosch y la intervención norteamericana, basado en investigaciones. Yo encontré en la Biblioteca Presidencial Johnson de Texas documentos que demuestran que este libro de Martin es lo que es. Un legajo de manipulaciones. Juan Bosch le respondió en su momento, el mismo Juan Isidro Jiménez Grullón, el intelectual que era Juan Isidro Jiménez Grullón, le dio sus versiones, pero Juan Bosch sobre todo demostró las falacias que había ahí. Bueno, usted me preguntó eso, pero el doctor Julio Jacín está impaciente. ¿Qué es ese verde? Pero entonces, el verde. se necesitó de ese libro para darse cuenta de, o sea, ese libro evidencia, o fue abiertamente el asunto de que los norteamericanos tuvieron que ver con, no se interesaron porque Bosch volviera al poder luego del golpe de Estado, que era la lucha de la constitucionalidad. Bueno, no se interesaron, no, que lo impidieron. ¿Qué le impidió? Porque en el año 1960... Documentalmente eso puede avalar ese impedimento. Sí, pero están todos los documentos norteamericanos y además los testimonios y los hechos concretos. La intervención norteamericana del año 1965 se realizó fue para evitar que Juan Bosch volviera al poder. ¿Y el verde qué es, Víctor? Y estaba en Puerto Rico y no lo dejaron venir. Esto es, El libro esto no es un verde de libro, no, Petete. no. Esto es una caja. Ah, una caja. Esta es la caja de Pandora, doctor. Oh, la Que caja. la vamos a abrir en el programa. Ah, qué bien. La Después caja. que lo entrevistemos a usted. Seguro. Pero yo quise traer estas cosas porque la primera pregunta que le quiero hacer es la siguiente, si usted está de acuerdo con este criterio. Hace 60 años comenzó un largo ciclo que lo podríamos separar para estudiar la historia social y política de la República Dominicana y relacionada con el mundo. La podríamos separar en 3 periodos de 20 años. ¿Usted está de acuerdo con ese criterio? Bueno, yo no sé cuáles son los límites de tus periodos, pero si tú me dices entre cuáles son las fechas límites de los 3 periodos, posiblemente yo esté de acuerdo, porque 60 años tú no lo puedes tratar como un solo ente, tiene que dividir en algo. Pero ¿cuáles son tus fechas? Lo primero es, fíjese, que los que están dirigiendo el país, no me refiero solamente a los que están gobernando, sino también me refiero al sector empresarial, a las organizaciones de la llamada sociedad civil, a los organismos intermedios, sindicatos y a una parte importante de la población. Rondan por esa edad media, pueden tener 50, pueden tener 65, 70, 75. Usted que ya está en esa edad más o menos, pero el promedio es ese y nos podemos mover con ese eje, 60 Sí, años en 3 etapas. Lo que pasa, Víctor, es que ustedes, los cientistas de la política, son los teóricos de la política, y yo me dedico más a la práctica y al día a día. Pero mira, No hay yo teoría sé- sin práctica, No, doctor. muy bien. Ni práctica sin teoría. Pero a mí me cautiva lo vivido, no lo leído. Y esos periodos, para mí, y lo he dicho muchísimas veces al doctor y a Carlos, para mí la República Dominicana, aunque tiene 3 periodos importantes, o yo le digo eras, era de Trujillo, era de Balaguer, era del PRD y ahora la era del PLD. Pero hay algo que a mí me llama mucho la atención y que quizás no se ha escrito lo suficiente, y es desde la noche del 30 de mayo, quizá un poquito antes, cuando aparecen los 14 de junio, desde ese momento
hasta la toma de posesión de Balaguer en el 66, ocurren en República Dominicana una serie de eventos que apenas en 5 años ocurre tantas cosas de una manera acelerada, gobiernos, pero tiene un componente interesante, y es que ni siquiera con la intervención americana del 65 la sangre llegó al río. Sí hubieron muchos muertos, pero no tantos como aquellos que yo esperaba cuando yo vi desembarcar 44,000 tropas por 3 frentes. Cuando vi eso digo, no, aquí vamos a empatar el juego y todo lo que estaba pendiente se va a empatar. ¿Qué quiero decir? 30 de mayo, no, primero, Movimiento Revolucionario 14 de junio, invasión del 14, muerte de las Mirabal, sanciones contra Trujillo, un giro que dio Trujillo al final para tratar de sobrevivir, en la que creó Radio Caribe para ponerse al lado del socialismo. El 30 de mayo, ¿quiénes los matan? ¿Quién mata a Trujillo? Ese grupo de gente con la que tú has trabajado tanto, matan a Trujillo. Balaguer, que es presidente títere, se queda y puede sobrevivir a un gobierno que inclusive le deja al país un Consejo de Estado constituido por personas que lo adversaron a él dentro del régimen, y que fabrica 7 personas, la deja ahí y se va. Ese Consejo de Estado prepara unas elecciones, dicta muchísimas resoluciones, destruyirse el país, pero no tiene buenas relaciones con el gobierno que surge y que respeta el Consejo de Estado, pero surge Bosch. Ahí mismo comienza la conspiración contra Bosch de los cívicos, que culmina con 7 meses de gobierno, y que, con el mayor respeto que me merece alguien que no se puede defender y que sus seguidores andan por otros lugares, si tú coges los principios, fue un gobierno principista, y tú no le puedes negar a Bosch que fue casi víctima de sus principios. No quiso reprimir, ni quiso perseguir y apresar a los que conspiraban. Pero si tú tomas, digamos, lo que está haciendo Trump ahora, Trump ha cumplido un programa de gobierno en un mes. Sin embargo, Bosch se diluyó en un discurso que parecía más un maestro de escuela que un presidente de la República. Hay que recordar esas participaciones por radio de Bosch todas las noches. Lo tumban. Viene el triunvirato. El triunvirato es una prolongación, en cierta forma, de la Unión Cívica y del Consejo de Estado. Termina con una intervención, un llamado, un sábado al mediodía. Peña Gómez hace una locución y estaban conspirando, se estaba conspirando. Gana, interviene Estados Unidos. Al otro día, ¿quién pide la intervención? Todavía está la hora que se está hablando de quién pidió esa intervención. 65, 66, García Godoy hace unas elecciones, gana Balaguer, Bosch participa en su casa en el kilómetro 8 de la carretera Sánchez, ¿verdad? Con muchísimas limitaciones, porque todo el mundo sabe que los americanos no lo querían, y fue los que trajeron a Balaguer en medio de la crisis. Y Balaguer gobierna en un país dividido, con el lema de Balaguer es la paz, desde el 66, y comienza a haber una curva que comienza con García Godoy, de eliminación de luchadores. Todo el que era constitucionalista lo persiguen, los deportan o los matan. Pero Balaguer le comienza a bajar la curva después de
porque el matún fue con García Godoy. El matún fue con García Godoy, pero hubo una cantidad de muertos que ocurrieron entre el 66 y el 73, con actos que lo ponen como víctimas. Las víctimas del movimiento popular dominicano. Óyeme, el movimiento popular secuestró al agregado militar de los Estados Unidos en la República Dominicana y secuestró la agregada de prensa de la Embajada de Estados Unidos. Entonces, ¿qué esperaban como respuesta? Entonces comienzan los 12 años con ese problema. Pero ¿qué pasa? Que Balaguer gobierna hasta el 2000, hasta 1978, con etiqueta de corrupción, de totalitarismo, pero resulta que el país se desarrolla y crea su clase media y la oposición no hace oposición y se abstiene cada vez que hay unas elecciones. Sale en el 78, que yo creo que ahí sí hay que meter otra división de la historia. Es decir, 61, 66, 78 y ya tú tienes hasta el 96 que podrías decir que cuando vienen los cambios, que termina los cambios generacionales, la economía del mundo cambia, la imponen aquí en los 90 y algunas cosas que no son simpáticos decir porque tú eres víctima de ello. En el 90 dicen que gana el PLD. Yo dije que no y Víctor Grimaldi lo dice de una forma que yo lo que significa. Ni ganó el PLD ni debió de ganar el PLD. ¿Por qué? Porque Bosch ya estaba no estaba en condiciones de dirigir un país y tenía un compañero de boleta que todavía hoy la gente no sabe quién es ni cómo llegó. Hoy todavía no se sabe cómo llega a la vicepresidencia, a esa boleta electoral, José Francisco Hernández. ¿De dónde sale? Y ningún PLDista te lo explica. Entonces, ni debió de ganar ni ganó, porque había una masa silente, verdaderamente silente, que votaba por Balaguer. Después viene el gobierno del PRD, no hablemos, porque sus 3 gobiernos tienen una particularidad. Pregúntale a cualquiera en República Dominicana, ¿qué hizo el PRD en el... pero dime, ¿qué hizo? No te contesta, nadie te contesta nada. ¿Por qué? Porque no hicieron nada. Viene Leonel Fernández, que lo toman y lo ponen, Bosch y Balaguer, que solamente ustedes, los PLDistas, sabían quién era, porque nadie sabía quién era, ni siquiera regidor había sido electo. Entonces, esa división yo la hago de esa forma. No en periodos de 20 años, a veces de 6 como fue el primero, a veces de 22 con Balaguer y la era de los otros 2, que Bosch fundó todos los partidos aquí, porque si tú coges a Tuey, a Peñaguaba, al PRD, al PLD, todos esos son mi hijo, nieto y bisnieto de Juan Bosch. Ahora pregúnteme usted a mí ahora, doctor Jacín, ¿por qué tengo yo ese criterio? ¿Cuál de ellos? ¿Que hay 3 periodos de 20 años? Sí. Bueno, dime. No, pregúntemelo. ¿Por qué tiene usted el criterio de esa división de 20 años? Hace 60 años, para este mes de febrero del año 1957. ¿Y 7? 57, hace 60 años. Sí. Fidel Alejandro Castro Ruz, ya tenía 2 meses y medio internado en la Sierra Maestra de Cuba. Hace 60 años, el gobierno de los Estados Unidos de América, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, comenzó a alejarse del régimen de Rafael Leónidas Trujillo, porque el año anterior
en el mes de marzo de 1956, había sido secuestrado en la ciudad de Nueva York Jesús de Galíndez, y en ese secuestro había participado un piloto norteamericano. Ese piloto norteamericano después fue reclutado por los servicios de inteligencia del régimen y participó en operaciones de sabotaje patrocinadas por Trujillo contra el gobierno de Fulgencio Batista, que era el que gobernaba en Cuba. En Cuba había varios grupos que estaban luchando contra la dictadura de Batista, que se había instalado con el golpe de Estado del año 1952. No era solo Fidel Castro, que en el 1953, el 26 de julio, encabezó el ataque al cuartel Moncada. Eran varios frentes. Fidel cayó preso. En el año 1955 lograron darle una amnistía, se fue a México y desembarcó el 26 de noviembre de 1956. Por eso yo le digo que hace 60 años, ahí comenzó el proceso. Y ese piloto, Gerald Lesti Murphy, un joven de 22, 23 años, fue eliminado a principios de diciembre del año 1956. No solo porque había participado en el secuestro de Galíndez, sino también porque conocía muchos secretos de los servicios de inteligencia en las operaciones en Cuba. Sin embargo, después que desembarca Fidel Castro con el grupo de revolucionarios del Granma, la mayoría fueron aniquilados, de unos 80 quedaron 12, a finales del año 1956, el gobierno de Batista envía a Santiago Rey Perna, que después fue un personaje aquí de la vida política dominicana, un cubano, era ministro de Gobernación, a Washington, y hicieron unas negociaciones y Trujillo cambió de actitud y comenzó entonces en el año 57 a cambiar la política de Trujillo frente a Batista. Pero sin embargo, el Departamento de Estado y el gobierno de los Estados Unidos comenzaron a cambiar de política. 2 años después de un proceso revolucionario en que participaron muchos grupos, pero en el cual el grupo de Fidel Castro del Movimiento 26 de Julio finalmente tomó la dirección, se produjo el triunfo de la Revolución Cubana en el mes de enero, enero, pero en enero formalmente del año 1959. Entonces, doctor, por eso yo hablo de 60 años, porque cuando hablamos del proceso dominicano y del proceso latinoamericano, porque eso cambió toda la situación política de América Latina, tenemos que comenzar por ahí. Eso tiene antecedentes. Y yo aquí en la caja de Pandora tengo aquí algunos documentos que tienen que ver con ese proceso revolucionario, algunos testimonios y publicaciones importantes para entender, doctor, lo que pasó aquí. Porque el partidismo político y lo que sigue sucediendo tiene sus raíces en ese proceso y en toda la historia dominicana, sobre todo de los últimos 100 años, porque hace 100 años ya Juan Bosch y Juan Joaquín Balaguer eran niños, pero ya vivían en la sociedad dominicana. Y el país en el año 1917 era un país muy rural, poco desarrollado, como lo era la mayor parte del mundo. Pero en esa época se enrola Trujillo a la Guardia Nacional que crean los americanos y en el 30 asume el poder. Y cuando Trujillo asume el poder, gana las elecciones del 16 de mayo del 30, porque la ganó, fue una confederación de partidos que lo apoyó. Fueron varios partidos que lo llevaron como candidato. Que dieron palos, que hicieron fraude. Doctor, Trujillo fue a unas elecciones y el 16 de agosto del 30 se juramentó. El 1 de septiembre ocurrió el famoso ciclón de San Zenón, que arrasó con la capital dominicana, y lo que se decía era después en los grupitos intelectuales de aquí y de los políticos tradicionales que el hombre se lo llevó quien lo trajo, que se lo llevó el diablo. En términos dominicanos, que se jodió Rafaelito.
Rafaelito gobernó hasta el 34, hasta el 38, en el 38 puso al vicepresidente y volvió en el 42. Modificaron la Constitución, periodo de 5 años, y en el 47 volvió y se religió hasta el 52, que fue cuando puso a su hermano Héctor, y en el 57 vino Balaguer. Fíjense cómo todas las cosas están relacionadas. Y en el año 1947 se produjo el primer intento serio desde el exilio de derrocar la dictadura de Trujillo, que fue financiado por un hombre de bien, pero gran empresario agropecuario llamado Juan Rodríguez, tío del cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez. Y en esa acción, en ese intento de venir a derrocar a Trujillo, se compraron aviones, armas, naves y todo. Participó Juan Bosch, era uno de los jefes de ese movimiento, para no decir que el único, porque Juan Bosch nunca se atribuyó que fuera el jefe de ese movimiento, pero era de los jefes. Y un joven llamado Fidel Castro participó en ese intento, que se frustró porque Genovevo Pérez Dámara, el jefe del ejército cubano, vendió la expedición, pero combinado con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que no quería tampoco que viniera una invasión a derrocar a Trujillo. Juan Bosch, doctor, en ese momento se dio cuenta de que Trujillo no iba a ser derrocado jamás por medio de una acción armada. Y por eso, a partir de ese momento, el Partido Revolucionario Dominicano, que era un partido muy pequeño, se desligó de todo lo que significara invasión a la República Dominicana. Por eso Juan Bosch y el Partido Revolucionario Dominicano no participan en la expedición de Constanza, Marmón y Estero Hondo. Estas explicaciones son muy importantes para entender lo que está pasando todavía hoy. Porque Juan Bosch, que en el año 1938 no aceptó una posición importante que quería darle Trujillo, porque dijo que no, él escribió, eso está escrito y se ha reproducido muchas veces, que la política era para los tramposos, para los feos, para los negros inclusive decía, etcétera, que Juan Bosch no era racista, pero utilizó todos esos términos así, que él no quería ser político y se fue del país. Sin embargo, las circunstancias lo obligaron. Y siendo político, hizo un magisterio de la política como político. Conoció América, conoció muchos países del mundo, no solo de América, cómo funcionaban las sociedades. Y por eso no apoyó la integración del PRD a la invasión o a la expedición del 59, y por eso llegó al país el 20 de octubre de 1961 con un predicamento, con un magisterio que yo disiento de usted. El gobierno del 63 precisamente fue la bandera que después levantó el pueblo dominicano y un sector importante de las Fuerzas Armadas en el año 1965 para reclamar la constitucionalidad, las libertades públicas, el Estado de Derecho. Fue una acción heroica del pueblo dominicano y de sus Fuerzas Armadas, porque esas eran sus Fuerzas Armadas verdaderas las que se rebelaron. Y ese Juan Bosch fue un hombre ejemplar, lo fue y lo seguirá siendo en muchísimos aspectos, y sigue influyendo hoy en la vida política dominicana. Y yo le voy a decir lo siguiente, doctor. Póngase a revisar país por país de América Latina, a ver cuál país de América Latina ha tenido la estabilidad política que nosotros hemos tenido en los últimos 50 años. No hablemos de 60. Después de pasar los primeros 10, esos traumas, ya hemos tenido esa estabilidad. ¿Eh? ¿Cuál? Y es fruto precisamente de la acción política, entre otros de Juan Bosch, bueno, y de Joaquín Balaguer, y de los que los sucedieron, ¿verdad?
en el PRD, en el Partido Reformista y en el Partido de la Liberación Dominicana. Tenemos algunas preguntas al respecto. Continuar. Señor Grimaldi, tenemos que preguntarle dentro del mismo tema que estábamos hablando antes de la pausa. Bueno, doctor, con respecto, hay algo que no, la segunda pregunta tengo que hacerle. Ya yo le hice la primera. Sí, doctor. pero antes de que nos vayamos más Después lejos, de yo quería... esta exposición. Sí. Está Quiero bien. hacerle No hay problema, está bien. la segunda pregunta. Está bien, no hay problema la segunda pregunta. La segunda es qué opina el doctor Jacín sobre esta explicación que yo he dado. Doctor, sobre saque mi sus criterio. papeles de que usted tiene ahí, hombre, que ahí está la caja ¿Usted de quiere que Pandora. saque la caja de Sí, Pandora? hombre, vamos a hablar de eso. De esto. Sí, porque eso tiene secuencia. Sáquelo, doctor. Que yo tengo muchos días para poder fijar mi posición. La caja. Mire, lo primero que hay en la caja de Pandora es esta revista, Ecos. Ecos, editada por el profesor doctor Emilio Cordero Michel. Su hermano José Cordero Michel se inmoló, es un héroe de la gesta del año 59, Maimón y Estero Hondo. A él lo tomaron vivo, al hermano de Emilio, y lo fusilaron. Aquí, en esta revista, que la publicó Emilio cuando él la dirigía en el Instituto de Historia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Emilio, como gran historiador que da una serie de informaciones, datos estadísticos sobre el proceso de organización de la expedición del año 1959. Yo aquí también tengo unos apuntes de conversaciones con él y además con don Alfonso Canto Dinsey. Una vez conversé, en el año 2006, antes de fallecer Alfonso Canto. ¿Qué más hay aquí? Bueno, yo no sé si usted recuerda ese libro. Sí, ese fue tu paso por la Contraloría. Mira, vamos a ver al doctor Espinosa. Aquí tengo algo que voy a mencionar ahorita. ¿Qué dice ahí? Julio Jacín, prólogo. Él no se acuerda que le escribió el prólogo. Usted escribió el prólogo de ese libro, doctor. Por eso es una caja de Pandora. Lo que pasa es que en ese momento se estaba cometiendo una injusticia con Víctor. Y era que se decía que su posición frente a los resultados electorales, que él era el hombre del centro de cómputos del PLD, y dijo, bueno, pero los resultados son esos. Entonces se dijo que la Contraloría fue el pago de esa... Bueno, doctor, yo fui Contralor General de la República los últimos 6 meses que el presidente Joaquín Balaguer gobernó la República Dominicana, desde el 5 de febrero del año 1996 al 19 de agosto del año 1996. 6 meses nada más. Y ya en ese momento estaba apalabreada bajo cuerdas para una segunda vuelta la alianza entre el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Reformista. De manera pues que lo único que yo tuve el cargo 6 meses antes. Sí. La verdad es que desde el año anterior, y usted lo sabe, desde el 1995, desde mediados de 1995, las negociaciones eran un hecho. Y el doctor Euclides Gutiérrez Félix asegura que una vez que estuvo en el Palacio conversando sobre ese tema con el doctor Joaquín Balaguer, inclusive que el doctor Joaquín Balaguer le manifestó simpatías a él de que fuera él el candidato del PLD, el doctor Euclides Gutiérrez. Mucho antes de esto, doctor. Así que eso es un tema que a mí ya no me preocupa, además de que yo publiqué este libro que vino también en la caja de Pandora, que es muy conocido. La crisis del 90. Del 90. Claro. Y en ese libro
aparece, yo reproduzco textualmente en inglés y después lo traduzco en español. Aquí está en inglés el informe que presentó el presidente James Carter, el expresidente de los Estados Unidos. Miren la firma, Jimmy Carter, donde dice que el conjunto de irregularidades que ocurrieron en las elecciones de 1990 no determinaron el resultado de las elecciones. Usted entrevistó en el 2002 a Vicente Bengoa en este programa. No sé si era en este canal, pero yo tengo el video. Y Vicente Bengoa contaba en esa entrevista que él, Leonel Fernández y Julio Sterling y Camilo Lluveres, el difunto Camilo Lluveres, tío de Felipe y de Juan Vicini, y hermano de la madre de Juan. Hermano de la madre, que era diputado del PRD, Camilo. Ellos cuatro fueron, y era diputado por el PRD, fueron después de las elecciones del 90 a donde Carter con un legajo de documentación, eso lo contó Bengoa aquí. Y cuando Carter vio los documentos, ya había estado aquí como observador, pero todavía no había publicado el informe final. Carter les dijo, pero vengan acá, eso ocurre constantemente aquí en diferentes lugares en las elecciones de los Estados Unidos, irregularidades y esas cosas. Lo contó delante de usted. De manera pues que para mí ya eso es un tema concluido. Ahora, el tema de la Contraloría. Cuando estuve ahí, cumplí con mi deber, doctor. Y tuvo diferencias grandes con funcionarios del gobierno de Balaguer. Este es un informe. Y tuvo diferencias. Porque la función del Contralor, realizando su tarea de control interno, tiene que ser que las cosas se hagan de acuerdo con las normas y procedimientos. Yo creo que usted se llegó a pensar que era Cámara de Cuentas y no Contralor General de la República. Si usted supiera que cuando el doctor Joaquín Balaguer me propuso que asumiera esa función, que fue un mes antes, en enero del 96, él me dijo, porque fue él que me lo propuso, yo no le pedí ningún cargo, él me dijo que él quería que yo asumiera, me explicó eso, me dijo, realmente la institución o la entidad dentro de la Constitución de la República incluso estaba establecido antes, no sé si ahora, supongo que sí, pero estaba establecido en la Constitución del año 1966, modificada en el 94, se mantuvo eso, que era la Cámara de Cuentas del organismo, la que realizaba el control externo. Y dijo que era la institución más importante, pero me dijo, eso no funciona aquí, me dijo el doctor Balaguer. Y me propuso que asumiera la función de Contralor General de la República. Bueno, y la asumí, doctor. ¿Qué más cosas hay en la caja de Pandora, doctor? Bueno, en la caja de Pandora hay fotocopias de 2 artículos de Juan Bosch publicados en la revista Política, donde Juan Bosch pone en su lugar una serie de tergiversaciones y afirmaciones que aparecen en el libro de un connotado historiador dominicano que está dedicado hace tiempo a tratar de tergiversar la historia dominicana. ¿Le y contesta que Bernardo, muchas veces ha tratado... a Frank o a Bernardo? No, usted dedíquese a estudiar y lea esos artículos, mire. Revista Política, año 4, número 46 de enero del 1984. Es que con la Odebrecht no me da tiempo de leer los escritos la de otra, Bosch. Número 48, marzo de 1984. Ya usted va a ver de quién se trata. Cuchito Álvarez, precisamente en el Hoy, también una vez, eso fue el lunes 30 de julio del 2007, publicó en su columna coctelera casi media página del periódico para citar a Juan Bosch y para aclarar unas tergiversaciones que hizo el señor Bernardo Vega también.
Y en la caja de Pandora, doctor, también hay algo muy reciente. La semana pasada, pero fíjese lo siguiente. Mire, ahora me fijo este detalle. Este periódico es del lunes 30 de julio del 2007. Mire lo que dice del Fondo Monetario. Lunes 30 de julio del 2007. Mire, no, la portada aquí. El país cumplió todas las metas del fondo. El país cumplió todas las metas del Fondo Monetario. Lunes 30 de julio del 2007. Eso hace 10 años, ¿verdad? Va a ser 10 años en julio. Y este periódico también, este otro que vino en la caja de Pandora, martes 14 de febrero del 2017, 10 años después. Eso hace 5 días. Ese de la semana pasada. FMI ve la economía robusta, pero advierte sobre riesgos. Riesgos que siempre ha habido, doctor. 10 años de estabilidad económica. 20 años de estabilidad política económica. Por eso le hablaba de que comenzáramos a analizar estas cosas que suceden en función de 60 años divididos en años de 20. Los últimos 20 años, con la excepción de los 4 años que gobernó Hipólito Mejía, el país ha dado un cambio. Y ahí están los datos objetivos. Eso es independientemente de los problemas que se arrastran. Pero yo traje este periódico y en la caja de Pandora, doctor, porque precisamente la presidente Hillary Clinton, Bernardo Vega escribió un artículo hace mes y medio, 2 meses, la presidente Hillary Clinton. Ahora, el martes 14 de febrero, cuando el Fondo Monetario dice lo mismo más o menos que dijo hace 10 años, que le hemos dado los gobiernos del PLD estabilidad al país, él escribe, temor a la macroeconomía de Trump, no del presidente Trump. RD puede verse afectada por la política presupuestal de Trump. Y entonces, con la mala fe con que él escribe y con el veneno que acostumbra a lanzar, hoy día sus discípulos a través de la corporación PLD-C ocultan el robo entre sus miembros, a no ser que tengan la mala suerte de que el hurto fue denunciado, etcétera, etcétera. El señor Bernardo Vega fue embajador de la República Dominicana ante el gobierno de los Estados Unidos, que fue un error que cometió el presidente Leonel Fernández al designarlo. Los hechos lo han demostrado. Acabando de cumplir su misión, inmediatamente escribió un libro contra el gobierno y contra el PLD. Le luce al señor Bernardo Vega hablar de esa manera y generalizar de todos los discípulos de Juan Bosch. Bernardo Vega es un resultado, desde el punto de vista social y desde el punto de vista de su ascensión social en la sociedad dominicana, de la tiranía de Trujillo. ¿En qué época él nació? ¿En qué época su padre fue funcionario de Trujillo? Ocupó varios cargos, incluyendo 3 embajadas. Los grupos y amigos de él que lo han ayudado, lo ayudan, entre comillas, siempre. ¿En cuáles? ¿De dónde provenían? De las entrañas del régimen de Trujillo. En los 12 años del gobierno de Joaquín Balaguer, primero trabajó en el Banco Central, pero después fue empresario y manejó grandes negocios con el Estado. Fueron los 12 años del doctor Joaquín Balaguer puros. Hubo desarrollo, como usted decía, se creó una clase media, pero también hubo corrupción, como
como la ha habido en muchas ocasiones en el país, sobre todo en la época de Trujillo. Entonces, al señor Bernardo Vega no le luce, además de que Juan Bosch, cuando estuvo vivo, refutó en varias ocasiones las mentiras que difundían sus libros de historia, no le luce ahora hacer estas generalizaciones y participar de la campaña de difamación que hay contra todo el PLD y contra todos los PLDistas. Porque el Partido de la Liberación Dominicana y su dirección ha dicho que a quien haya que sancionar por la comisión de actos de corrupción, una vez seguido el debido proceso, que se le sancione. Ahora, si Bernardo Vega tiene prueba, alguna prueba, tiene pruebas de que los PLDistas son ladrones y roban, que las presente. Hace 6 años, aquí se hizo una campaña mediática contra Euclides Gutiérrez. Euclides paga la luz, Euclides se roba la luz. Y Euclides dijo, sométame a la justicia. Pero no se hablaba de los 800 millones de una planta eléctrica, de una compañía eléctrica que ha recibido ese dinero prácticamente sin dar ningún servicio, ni de todos los negocios que hace el sector privado. No todo el sector privado actúa de mala fe y de mala manera y con malas artes en el sector eléctrico. Y ahora mismo, doctor, y el señor Bernardo Vega hace tiempo que ha venido escribiendo de Punta Catalina, porque es lo que ha estado hablando de ese tema. ¿Qué hay detrás de esa campaña contra Punta Catalina? Una planta necesaria para el desarrollo del país. Como me lo dijo la semana pasada un ingeniero italiano que trabaja con una gran empresa italiana. Independientemente de los cuestionamientos, dice, Punta Catalina es necesaria para que haya energía eficiente, un suministro confiable y a un menor costo. Es la única manera de garantizar el desarrollo industrial de la República Dominicana en el presente y en el futuro. ¿Habrá algún competidor o algún empresario o algunos que se sienten amenazados y por eso esta campaña, que no es nueva, tiene tanto tiempo, con que Punta Catalina los va a desplazar? Pero ¿y cuál es la responsabilidad social del Estado? La responsabilidad social del Estado es precisamente promover el desarrollo, crear condiciones para el bienestar económico, para que el pueblo dominicano avance. Y la inversión en electricidad es fundamental. Eso debió haberlo hecho el PLD hace 20 años cuando llegó al poder. Demasiado tiempo perdió para tomar las decisiones que debió haber tomado para solucionar el problema energético de la República Dominicana. Y se cometieron muchos errores, ¿eh? Se cometieron con la capitalización, y ahí lo vemos en concreto cómo se ha manejado el problema del Consejo Estatal del Azúcar. Déjeme decirle que en el año 1990, en el mes de julio, un amigo mío y suyo de usted y mío, me llevó a ver al presidente Joaquín Balaguer, a conversar con él, en el mes de julio, agosto, por ahí. Hablamos de muchos temas y hablamos del Consejo Estatal del Azúcar. Y él me dijo que él pensaba que con Carlos Morales Troncoso el problema del Consejo Estatal del Azúcar se iba a resolver, y que no resultó así. La medicina del ingeniero Carlos Morales Troncoso, que en paz descanse, que es el mejor canciller que ha tenido, porque Navarro fueron 2 años apenas. Carlos Morales Troncoso es el mejor canciller que ha tenido la República Dominicana. La medicina que podía aplicarle un empresario privado exitoso en una empresa privada como el Central Romana no funcionó en el Consejo Estatal del Azúcar.
Y esa era la crítica que a mí me sorprendió, que el presidente de la República se la hiciera a quien era en ese momento su vicepresidente y embajador en Washington. Entonces, la realidad dominicana, doctor, hay que analizarla desde el punto de vista o desde todos los puntos de vista. Y ver todo eso, todas sus vertientes, todas sus aristas. y todas esas, ese material que queda del libro verde, ¿qué? No lo deje, doctor. Te trajo todas esas cosas que fueron. Doctor, yo le pregunté cuál es su opinión sobre mi criterio de que debemos analizar Bueno, yo se la los dividí en procesos otra cosa, nuestros pero estoy de acuerdo con 60 usted. años. Está bien. Yo le doctor. expliqué que comenzaron cuando en febrero del 1957 el gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Estado, comenzó a alejarse de Trujillo por lo que había sucedido aquí con el secuestro de Galíndez y la eliminación del piloto norteamericano y por el proceso cubano, y ya después del triunfo de la revolución, entonces los Estados Unidos, el triunfo de la revolución cubana, decidieron que había que eliminar a Trujillo. Yo creo que debemos Ahí comenzó el proceso. debemos prepararnos para el próximo libro de Víctor. Los 60 años de historia. Seguimos conversando con el periodista Víctor Grimaldi y con el doctor Julio Jacín. Al señor Grimaldi queremos preguntarle a propósito de lo que nos estuvo explicando acerca de la forma en que Juan Bosch pudiese haber querido que se hiciera la transición de la dictadura de Trujillo hacia la democracia, habiendo descartado precisamente la opción militar como posibilidad de derrocamiento y la guerrilla para esos fines. ¿Vos tenía algún plan de cómo debía hacer eso? ¿O era partidario del magnicidio como ocurrió? ¿O quizás de cierta manera entendió de que no se podía cambiar algo demasiado diferente en lo inmediato? Es decir, tal vez se entendió en algún momento Bosch que dependería de la dictadura remanente, de la estructura remanente del Partido Dominicano para poder llegar al poder. El político y Juan Bosch ya al llegar al país en el año 1961, llega el 20 de octubre, siempre tiene que ser realista, y Juan Bosch siempre fue muy realista. A la edad que tenía Juan Bosch, en ese momento 52 años de edad, había conocido la sociedad cubana, los procesos cubanos, había estado en Chile, había estado en Bolivia, en Venezuela, en Costa Rica, había estado en Italia, en varios países de Europa, en Israel, en los Estados Unidos, había leído mucho. Y Juan Bosch sabía cómo se desarrollaban los procesos sociales. Por eso, cuando él llega aquí, conocedor de su pueblo, aunque había estado prácticamente 20 años fuera del país, la psicología del dominicano, las capas de la sociedad dominicana, actúa de la manera que actuó. Mientras, por ejemplo, el doctor Jacín siempre habla de los cívicos. ¿Quiénes eran los cívicos? Unión Cívica Nacional, que fue una organización creada después de la muerte de Trujillo por una serie de profesionales, gente de clase media sobre todo. La Unión Cívica, los cívicos, como le dice el doctor Jacín, en la campaña electoral del año 1962 fue el Partido Revolucionario Dominicano y la Unión Cívica tenía de candidato a Viriato Fiallo. Se pasó todo el tiempo hablando de que había que someter a la justicia a los trujillistas. Era un lenguaje más que parecía de odio. Juan Bosch, sin embargo, se dio cuenta que el problema no era el odio ni los trujillistas, que eran las necesidades concretas del pueblo dominicano. La necesidad de trabajar, de comer, de educarse, de tener tranquilidad y bienestar. Y su discurso fue un discurso muy sencillo y simple y llano. Por eso ganó las elecciones abrumadoramente. Claro que eso motivó que, por ejemplo, y es lo que se dice siempre,
que los partidarios del doctor Joaquín Balaguer, que había sido enviado al exterior en marzo de 1962 por el gobierno del Consejo de Estado, que era un gobierno que en cierta medida lo manejaba el Partido Unión Cívica Nacional, en parte, votaron por Juan Bosch, porque no tenían alternativas, aunque Joaquín Balaguer quiso venir a esas elecciones del 62, ser candidato. Se celebraron el 20 de diciembre del año 1962 y no se lo permitieron. Entonces, bueno, ¿qué hicieron los partidarios? Votar, los partidarios del Balaguer, votar por Juan Bosch. Entonces Juan Bosch era un político ya hábil y por eso ganó las elecciones. Inmediatamente ganó las elecciones, viajó fuera del país a hacer contactos importantes con jefes de Estado y fue recibido por Charles de Gaulle, presidente de Francia, el gran héroe francés de la Segunda Guerra Mundial, general, presidente civilista. Fue recibido por Konrad Adenauer, que todavía hoy, los alemanes lo consideran como la figura más importante de la historia de Alemania. Pero fue recibido también, aquí se habla poco de eso, por Antonio Secchi, el presidente de la República Italiana. Aquí no se habla de eso. Yo he conseguido los documentos en el archivo histórico de la Presidencia de la República Italiana sobre esa visita de Juan Bosch. Pero el primero que lo recibió fue el presidente de los Estados Unidos de América, porque fue el primer lugar donde hizo escala, John Fitzgerald Kennedy. Además, Juan Bosch por allá hizo un acuerdo para un contrato de obras, doctor, que fue el que usted se ha referido a eso, de Overseas Corporation. Fueron un conjunto de obras que él contrató, incluyendo el acueducto de Santo Domingo. Aquí había ya un problema muy serio de falta de agua. Y incluso cuando Juan Bosch fue derrocado, los tubos del acueducto quedaron abandonados en muchos lugares de la ciudad. Entonces, Juan Bosch, eso fue lo que hizo. Y el 27 de febrero del año 1963 se juramentó como presidente de la República. Ya desde enero de ese año se habían estado reuniendo los legisladores electos en Asamblea Constituyente para preparar la Constitución que fue votada finalmente a finales del mes de abril del año 1963. Gobernó 7 meses, le dieron el golpe de Estado. Ese golpe de Estado fue dado por órdenes del asesor policial de la AID, de la Agencia Internacional para el Desarrollo, el Programa de Seguridad Pública de la AID, Anthony Ruiz, un ciudadano norteamericano de origen chicano, que estaba en el Palacio Nacional en el momento en que los jefes militares reaccionaron cuando Juan Bosch dijo que él iba a renunciar al otro día, por una discrepancia que tuvieron en ese momento y por varios temas. Y Anthony Ruiz, que estaba acompañado de Fritz Long, porque estaba ahí también. Fritz Long era el coronel del ejército, asesor de defensa de la Embajada de los Estados Unidos, pero el que dio la orden fue Anthony Ruiz. A mí me lo dijo en el año 2008 el general Ramón Eulogio Benito Monción Leonardo, que en paz descanse, un gran oficial de la Policía General, que era de la confianza de los americanos. Me lo dijo por lo siguiente: yo fui a llevarle una nueva edición de este libro, Golpe y Revolución, y también Sangre en el Barrio del Jefe. Y me dijo: mira, Grimaldi, aquí Ramón Font Bernard ha confundido mucho a la gente, porque dice, cuando va a los programas de televisión, que Anthony Ruiz y Dan Mitrione eran la misma persona, y no es cierto. Me dio fotos y todo de él con varios oficiales de la policía, donde están Dan Mitrione y Anthony Ruiz. Dan Mitrione era rubio, Anthony Ruiz era un tipo latino, ¿verdad? Hispano. ¿Y por qué Dan Mitrione? Bueno, Dan Mitrione se menciona mucho porque Dan Mitrione fue ejecutado en el mes de agosto de 1970 en Uruguay
por el movimiento guerrillero clandestino Los Tupamaros, y había estado en la República Dominicana también. Entonces eran personas diferentes. Entonces él me dijo, además debo decirte lo siguiente, que fue Anthony Ruiz, y me lo dijo Anthony Ruiz a mí, me dice él, que fue el que dio la orden del golpe de Estado, del 25 de septiembre del 1963. Ese error histórico, ese error de Estado, ese crimen histórico que cometió un representante y el gobierno de los Estados Unidos en definitiva, de dar esa orden, después le costó el desprestigio al gobierno del presidente Lyndon B. Johnson. Un desprestigio a nivel de América Latina y de la Organización de Estados Americanos, que después de la ocupación que empezó por tropas norteamericanas el 28 de abril de 1965 del territorio nacional, un mes después envió policías de Costa Rica, soldados de Nicaragua, soldados hondureños, soldados de Paraguay y un contingente del Brasil. Que por cierto, yo no sé si ustedes sabían que una parte, para no decir todos, el doctor Jacín quizás recuerda eso, de los soldados brasileños engañaban a las domésticas, porque eran las muchachas que trabajaban en las casas de Gascue. Le daban cruzeiros, la moneda brasileña de entonces se llamaba cruzeiros, ahora creo que es el real, y las muchachas creían que eran dólares. Y un cruceiro, para comprar $1 había que dar 50, 100 cruceros. Ya estaba devaluado en ese entonces. No era así, doctor. Eso fue muy famoso. Sí, y los rubios del corredor. Los rubios del corredor que iba de la embajada al aeropuerto. Pero Juan Bosch vino, cumplió su rol, cumplió su papel como candidato del Partido Revolucionario Dominicano y como gobernante por el Partido Revolucionario Dominicano. En el 66 sabía que no podía ganar las elecciones. Fue un acuerdo tácito, digamos, para que las tropas se retiraran del país, la intervención. Las tropas ya se retiraron en septiembre del 66 y en el mes de noviembre entonces decidió salir del país y se fue a Europa. Primero creo que pasó por Caracas. Tenía debajo del brazo, por cierto, en la fotografía, este libro de John Barlow Martin en inglés. Tiene una solapa, que yo no la conservo, pero tiene una solapa y yo he visto esa fotografía. Y Juan Bosch, en esa etapa en Europa, se convirtió, ya lo era, pero todavía más en un gran sabio, un gran intelectual, se desarrolló aún más. Tuvo tiempo para estudiar, escribió El Caribe Frontera Imperial, la composición social dominicana, donde él demuestra en este libro el conocimiento cabal que tiene de lo que son las clases y las capas, distintas capas sociales del pueblo dominicano, su origen histórico y su desarrollo. Y escribió otras obras, visitó la República Popular China, estuvo en Vietnam, visitó Yugoslavia, además de que residió en España y en Francia. Y cuando regresa al país, en abril de 1970, es con la intención de modernizar, que es una palabra hoy muy en boga, pero así se le podría llamar, el Partido Revolucionario Dominicano, es decir, hacer del PRD un partido con disciplina, con metodología de trabajo, con una serie de normas, ¿verdad?, de cómo funciona una organización. Pero se dio cuenta en determinado momento que eso no era posible, además de que chocaron las líneas políticas entre él y varios de los personajes. No hablemos simplemente con Peña Gómez, porque él siempre dijo que Peña Gómez se convirtió en un instrumento, ¿verdad?, de sectores que querían imponerle al PRD una línea diferente a la que él sostenía, y por eso después fundó el Partido de la Liberación Dominicana el 16 de diciembre
15 o 16 de diciembre del año 1973, después de haber renunciado el mes anterior. Juan Bosch es un maestro de la política, un gran intelectual, historiador, literato de ficción y un gran ejemplo. Y fue un buen gobernante, porque buen gobernante no es solamente, ¿verdad?, el que sabe mantenerse en el poder. Para usted saber mantenerse en el poder también tiene que saber bien gobernar. Pero fue un buen gobernante. Pero ¿quién puede ser un buen gobernante honesto y serio y defensor de los intereses de su país si una gran potencia en circunstancias históricas como aquellas decide desplazarlo del poder? No fue solo Juan Bosch el que fue derrocado. Precisamente, este libro de Martin lo que hizo fue siempre tratar, o lo que se hizo con este libro, que siempre lo utilizaron aquí, fue tratar de desacreditar a Juan Bosch y presentarlo como que no sabía, como que era un mal gobernante y no sabía gobernar. Pero es que el gobierno de Juan Bosch no fue el único gobierno que fue derrocado en esa época. El de Arturo Frondizi en Argentina. En Honduras hubo otro golpe de Estado. En Brasil, en el año 1964, los militares dieron un golpe de Estado y gobernaron 22 años hasta 1986. Y después, ni decir lo que ocurrió en lo que se decía que era la Suiza de América, Uruguay, las atrocidades, las torturas y Pinochet, amigos y amigas televidentes, y Pinochet en Chile, en un país democrático con una tradición democrática. Sí. Estamos hablando de un golpe de Estado de septiembre del año 1973. Entonces, No, y en el caso de Pinochet ya Brasil había es del 86 para acá que tiene democracia. Nosotros, sin embargo, que era lo que yo señalaba hace un rato, después de este proceso que comienza en el hace 60 años, pero que a partir, ¿verdad?, ya de la desaparición de la dictadura de Trujillo y después de los accidentes que mencionó el doctor Jacín que ocurrieron, los accidentes históricos y los sucesos del 61 al 66, somos uno de los países más estables políticamente de la región. Pero yo voy a puntualizar y a subrayar lo siguiente. En los últimos 20 años, el Partido de la Liberación Dominicana ha sabido aprovechar esa estabilidad relativa que había antes y le ha dado una solidez social, económica, política e institucional. Aquellos que hoy utilizan el nombre del profesor Juan Bosch para enrostrárselo al PLD, hacen un ejercicio totalmente sin sentido. Primero, porque algunas de esas personas siempre fueron enemigos políticos de Juan Bosch y siempre lo denostaron. Es más, hay un sector, incluso de la izquierda, que en el año 1963 se estaba preparando para una insurrección guerrillera aquí. Contra Bosch. Preparándola. Una de las presiones que tenía la embajada americana, que se ve en el libro de Martin, es esa. Precisamente, que golpeara a los comunistas por eso. ¿Pero por qué? Porque en Venezuela había un gobierno democráticamente electo y gobernaba un gobernante democrático, Rómulo Betancourt. Y en Venezuela había guerrillas, las Frentes Armadas de Liberación Nacional. Entonces los de aquí querían imitar lo mismo. Cometieron el error, después del golpe de Estado, de hacer una insurrección armada en las montañas, lo que siempre Juan Bosch rechazó. Gracias a Dios que no ocurrió en el gobierno de él, porque para Juan Bosch hubiese sido una situación muy difícil. Es más, por eso es que Juan Bosch, una de las razones del golpe es esa, que Juan Bosch no aceptaba que se reprimiera a los que estaban en eso y a los grupos de izquierda en general, porque no todos estaban
preparando una insurrección guerrillera. Y el asesor policial que da la orden, Anthony Ruiz, de la AID, del Programa de Seguridad Pública de la Embajada de los Estados Unidos, Anthony Ruiz, eso era de los argumentos que utilizaba. Y se ven los documentos norteamericanos. Juan Bosch no quiso cercenar las libertades del pueblo dominicano. Juan Bosch no quiso seguir la corriente que tenía el gobierno de los Estados Unidos en esa época de un programa general de contrainsurgencia que desarrolló el Pentágono, lo dirigió el general Maxwell Taylor a partir del triunfo de la Revolución Cubana en todos los países de América Latina. Y por eso lo derrocaron. No porque no supo gobernar. Fue una realidad concreta geopolítica. Sin embargo, ok, yo me voy, se fue al exilio, pero el 24 de abril no fue obra de una persona que tiene sus méritos, que se llama José Francisco Peña Gómez, que fue una emisora y dijo que había un levantamiento militar. Eso fue todo un proyecto político-militar dirigido por Juan Bosch. Y ya está demostrado todo eso, ahí están todos los libros, todos los documentos históricos. ¿Hasta qué punto tú tienes que desde un supuesto viaje que hizo Balaguer a Cuba y que tuvo contacto con Bosch como exiliado allá, y que desde ese momento hasta el Centro Olímpico en el 96 ocurrieron 50 años, y se dice que esos señores se entendieron para que ocurriera lo que ocurrió en República Dominicana de manera casi exacta? Es decir, que sus acuerdos, sus programas no escritos, sino tácitos, se dieran. Es decir, desde que le dijo el asunto de los mangos, cuando Bosch lo invitó a que se quedara en Cuba, dijo, no, yo espero el mango madurar debajo del árbol. Y eso culminó en el 1996, cuando los dos se reunieron y él le entregó el poder al PLD. Bueno. Aquello de pitcher y catcher, de que el principal aportador de la paz aquí no fue Balaguer, sino Bosch. Balaguer, desde muy joven, participó en la vida política, que no fue el caso de Juan Bosch. Durante la ocupación militar norteamericana del territorio de la República Dominicana, que comenzó en el 1916, la Primera Guerra Mundial había comenzado en el 14. En el 14, Balaguer, y hay fotografías, aunque dicen que esa fotografía fue recitando una poesía en un lugar, pero Balaguer participó joven en las campañas que se hicieron contra la ocupación americana de entonces. Y desde esa época se vinculó a los políticos de entonces, Rafael Estrella Ureña y otros políticos en el Cibao. Juan Bosch no. En ese momento estaba Juan Bosch trabajando detrás de un mostrador en la Casa Vitienes. Y después Juan Bosch estuvo fuera del país antes del exilio. Y Juan Bosch nos contaba que cuando ocurrió la Gran Depresión Económica del año 1929, él creo que estaba en Trinidad, en una de las islas del Caribe, y que trabajó en un almacén cargando sacos. Balaguer nunca trabajó de esa manera. Balaguer siempre trabajó en la administración pública. Y desde que Trujillo llegó al poder, comenzó su carrera como funcionario público. Una carrera que es conocida. Por tanto, Balaguer a fin de cuentas fue en el año 1961, y a partir de ese momento, cuando desaparece Trujillo, el heredero de las fuerzas sociales que apoyaron a Trujillo. Entonces, usted se refiere a esa conversación en La Habana. Eso fue en los años 50, Juan Bosch fue que lo contó varias veces y en programas de televisión, que Balaguer, siendo funcionario,
del gobierno, fue en los 40 o en los 50, siendo funcionario del gobierno de Trujillo, le propuso a Juan Bosch, ¿verdad? O Juan Bosch a Balaguer, que se quedara en Cuba y que se convirtiera en uno de los dirigentes o en el líder de la oposición. Y que Balaguer le dijo que él prefería esperar en la República Dominicana que el mango madurara. Doctor. Bien, señores, uno no puede negar que el público llama y le dice a Víctor Grimaldi: Víctor, está muy bien la apología del profesor Juan Bosch, que si es que tú prefieres hablar de Bosch para que el público compare las gestiones de sus hijos y sus nietos, o que tú prefieres coger estos minutos para hablar de cuando el soborno fluye cuando la extorsión impera. Una frase usada por José Israel Cuello, cuando en su último artículo dice: el soborno fluye cuando la extorsión impera. Me recuerda el lema de Tamacún: cuando el dolor desgarre, cuando la miseria oprime y cuando el peligro amenaza, allí estará Tamacún, el vengador errante. Doctor, yo debo decirle lo siguiente: yo siempre he mantenido relaciones de amistad con José Israel Cuello Hernández hace muchos años, y él es talentoso, pero también es venenoso, porque él pierde a veces el uso racional de sus facultades y se deja llevar por las pasiones. Y aquí en su programa, él a veces usa términos muy impropios contra algunas personas, sobre todo contra el doctor Euclides Gutiérrez Félix. Y contra Juan Bosch, él mantuvo una etapa de relaciones políticas, pero a partir del año 1972, cuando el Partido Revolucionario Dominicano, que entonces en ese momento lo dirigía Juan Bosch, José Francisco Peña Gómez estaba estudiando Derecho Constitucional en París, decidió no apoyar una serie de reformas al sistema de legislación agraria que tenía la República Dominicana, y el Partido Comunista Dominicano, encabezado por José Israel Cuello, Narciso Isacondi y Carlos Dores, decidió apoyar las leyes agrarias y se produjo la ruptura. Y ahí vinieron los problemas. Yo lo que le pido a José Israel que sea más prudente. ¿Por qué usted no entrevista a Narciso Isaconde y a Antonio Isaconde y lo trae aquí al programa para que le hablen de José Israel? Yo lo traje a ellos, pero ese tema ellos no lo tratan. Lo traje bueno, inclusive juntos. Bueno, pero que José Israel se toma una licencia y habla de todo. Pero no de ellos. Y en este pero programa, no de ellos. Es más, José no trata nada del PCD. Bueno, pero sería ya Consuelo de Pradel, ¿verdad? Porque yo le voy a decir una cosa, doctor. Hay que tener mesura, comedimiento y respeto para la honra de las personas. Yo lo único que le puedo sugerir finalmente a ese amigo suyo y mío, que es José Israel Cuello, es esto: controla tus palabras en el trato con el prójimo. Un proverbio dice que la herida causada con un puñal puede curar, pero la causada por la lengua es incurable. ¿Usted sabe de quién es ese texto que estoy leyendo? De José Cuello. Del profesor Antonio Cuello. De su papá. Del papá de José Israel Cuello. Controla tus palabras, José Israel, en el trato con el prójimo. Un proverbio dice, José Israel, ahora yo le estoy añadiendo a José Israel, que la herida causada con un puñal puede curar, pero la causada por la lengua es incurable. Tu papá Antonio Cuello, José Israel. En los años que tú tienes de vida, pueden ser 5, 10, 15 o 20, ya a la edad que tú tienes, José Israel,
No es para que te expreses de esa manera. Pero además, debo decirle lo siguiente. Nosotros hemos respetado a José Israel Cuello, y a su familia, usted lo sabe por cosas que han sucedido, y las hemos obviado, pero además nosotros hemos mantenido a su hijo, somos nosotros los PLDistas como embajadores, y hemos respetado su competencia porque se la merece, al hijo de él que es embajador. Fue cancelado en el gobierno de Hipólito Mejía, de las funciones que desempeñaba diplomática que lo había nombrado Leonel Fernández. Hipólito lo canceló. Por mucha honra, porque las razones por las que fue cancelado lo honran. Ah, bueno, lo honran. Por su posición. Lo honran, sí, pero la posición que él mantuvo la pudo mantener porque fue nombrado por el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. En esa época lo presidía Leonel Fernández. Y es junto y contigo. Cuando Leonel y Fernández, es junto contigo, con Gabriela y con Han Dannenberg, los 4 grandes embajadores que tenemos. Sáquenme a mí de la lista. Que ¿Cómo yo no soy que sáqueme? Usted ha hecho un trabajo en el Vaticano. Oiga, usted lo único que le ha faltado es que lo imponga un cardenal. Oiga, doctor, yo menciono el caso de Federico, que es amigo mío y es una gran persona y gran diplomático, para que usted vea que en los gobiernos de los partidos de la Liberación Dominicana han sido tolerantes, se ha profundizado la democracia, el respeto a los demás. Aparte de todas las conquistas. Lo que pasa es que tú estás echando un pleito ajeno. Mira, los problemas de Euclides. No, si hubiese sido otro gobierno. No, los problemas de Euclides. no estuviera en el puesto por la manera como se comporta José Israel. Oiga, Hipólito lo canceló. No fue solamente por eso. Es porque Hipólito Mejía tampoco se lleva con José Israel ni le tolera esas cosas. Entonces José Israel, yo le pido a José Israel Cuello que escriba todo lo que él escriba, que haga todas las críticas, que donde quiera que él vea corrupción comprueba las señales, pero que respete la dignidad y la honra de las personas. Porque él raya a veces en la difamación, la manera que habla aquí en este programa. Controla tus palabras en el trato con el prójimo. Un proverbio dice que la herida causada con un puñal puede curar, pero la causada por la lengua es incurable, profesor Antonio Cuello. Y a Bernardo Vega, que presente las pruebas de los robos.